y vamos a otro lado, pero creo que estamos emocionándonos todo el tiempo. Todo el tiempo, porque todo el tiempo, ¿cómo se gatiza la emoción frente a un evento? Hay algo que sucede y yo emociono. Por lo tanto, estamos emocionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, porque todo el tiempo están pasando cosas. Yo ahora acá tengo el vaso con agua, si el vaso se me cayera, es un evento. Frente a este evento, yo conecto con una determinada emoción. Eso me parece que es un buen punto para distinguir que hay un evento que gatiza una determinada emoción. Ahora, frente al mismo evento, Flor puede conectar con una emoción distinta a la mía. Eso también me parece interesante poder distinguirlo. ¿Sí? El evento existe, pero frente al mismo evento, cada uno conecta con un mundo emocional diferente. Sean bienvenidos a esta nueva conversación con ritmo. Nos acompaña hoy Sebastián, que voy a decir de él más allá de sus títulos, que destaco su calidez en acompañar personas. Y se van a dar cuenta de quién es Seba en su expertise a medida que vayamos conversando. Bienvenido, Seba, a esta conversación con ritmo. Muchas gracias, Flor. Un placer poder estar conectado. Gracias por la invitación. Me puse a profundizar o a recordar algunas cosas para compartir acá y partía de la base de, en estas lecturas que me estuve acercando, lo fuerte que estuvo en nuestros inicios este ser racional, donde ya desde la época de Platón, Descartes, pienso y luego existo, ¿no? Y en este compartir pensando que era la razón la que guiaba el deseo y la voluntad, y éramos seres racionales. Cuando comencé el camino de la decodificación, empecé a definir y a decir, tengo un video que inicia diciendo, los seres humanos somos seres emocionales. Y creo que hoy me asocio mucho a esa definición y es la invitación a, en realidad, ni siquiera la división, ¿no? La razón y la emoción como un todo y dejarnos de somos racionales, somos emocionales y una competencia y uno y otro. Pero hoy le doy un lugar importante a la emoción y por eso eh, una de las emociones que vine aprendiendo y que me viene llamando la atención es el tema del amor. Y hace muy poco descubrí leyendo un libro de neurociencias y psicologías qué nos pasa en el cerebro con la emoción del amor, porque también en la definición de la emoción hablamos de los cambios fisiológicos, que es una de las cosas que a mí me apasiona mucho y después seguiremos profundizando en cómo más definimos la emoción, pero voy a confesar que me sentí muy feliz de entender y ahora ya voy a poder responder y se los voy a compartir cuando me dicen, ¿qué le viste a ese? Entonces, cuando te digan, ¿qué le viste a ese o a esa? ¿No? Lo que hay que decir es que tenés la amígdala apagada y el córtex también. No te están funcionando y son netamente necesarias. Y lo que pasa ahí también es que hay un clic, se apaga la emoción del miedo. Entonces, para enamorarnos y en el proceso de enamoramiento, lo que ocurre es que el miedo no puede estar presente. Digo, wow, yo me fascina la naturaleza y el cuerpo humano es algo que me apasiona. Y hoy poder entender y poder decirle a todos qué le vi a ese, tenía apagada la amígdala, no me daba miedo meterme con alguien así. Y también tenía apagado la parte que decía tan importante Platón y todos los demás de la razón y se apaga la razón para no tener juicios. Entonces juzgamos un poco menos. Y cuando yo pensaba todo eso, que puedo responder por qué, qué le vi a ese, y ustedes responderán, pueden empezar a responder lo mismo, pensaba, ¿qué será que se me encendió la amígdala el día que empezó la separación? Y empezó porque, y en realidad lo que sucede es que el enamoramiento dura poco, ¿no? Mm. Pero que es totalmente necesario. Así que esta emoción me parece
tan importante en mi vida, no solamente desde el vínculo con un otro, desde lo que es la construcción de la pareja, el vínculo amoroso, sino con el vínculo de todos los que nos rodean, porque la importancia que tiene la emoción del amor es el cuidado que podemos profesarnos uno al otro y que también hace que la especie se mantenga. Entonces, me termina apasionando entender por qué te dan ganas de cuidar, por qué aparece también la compasión, el ánimo por ayudar a otro, si estamos pensando que la existencia, evolución, tanto como la razón, de la emoción, tanto como la razón, tiene que ver con la evolución. ¡Wow! ¡Qué introducción! ¿Y qué digo después de todo esto? Eh, Gracias, Flor. Me encanta lo que traes. Me parece que hay un montón de puntos ahí para ir como deshojando a poquito, desmenuzando a poquito. Eh, lo primero que me importa hacer pie es en lo que traes respecto a este paradigma del cual venimos de lo racional, porque de alguna manera, si bien coincido con vos en que somos un todo y tenemos que empezar a unir las partes y no separar, seguir separando, todavía hay una tendencia muy instalada a no permitirnos conectar con ciertas emociones, porque todavía ese paradigma que estuvo mucho tiempo, de alguna manera nos vino a decir eso, que no podíamos sentir, o que había algunas emociones, hablaremos de algunas que tienen como mala prensa, que no estaba bueno conectar con esas emociones. No sé, enojo, tristeza. Entonces me parece que es un buen punto de partida para empezar a comprender qué hace que hoy estemos en un movimiento, a mí me parece ascendente, ¿no? Donde hay más permiso o está más instalado la posibilidad de hacer contacto con todo el mundo emocional que vaya apareciendo como humanos que somos, ¿no? Algunos hablan de 300 emociones distinguidas, otros hablan de 500 emociones. Yo no sé si llego a 20 que he podido distinguir en mí, ¿no? Digo todo esto para que también tomemos conciencia de todo lo que hay por explorar en el mundo emocional, en cada uno de nosotros, con emociones como por ejemplo el erotismo, que algunos la catalogan como una emoción. Julio Olaya, él habla del erotismo, y yo digo, che, yo no sé si tengo muy distinguido si he conectado con el erotismo como emoción, ¿no? Eh, no asociado el erotismo a lo sexual, sino el erotismo como una emoción que me permite quizás conectar con el placer. Bueno, así como un montón más que quizás no la tenemos tan distinguidas, y también la invitación de este espacio, al menos la hago yo y yo sé que Flor va a coincidir, también no empezar a habilitarnos a distinguir más nuestro propio mundo emocional, ¿no? Porque hay muchas emociones todavía por conocer. Dicho esto, cuando Flor me convoca, digo, bueno, si vamos a hablar de emociones y de ruptura amorosa, primero tenemos que comprender un poco qué es una emoción, ¿no? Es como, me parece, la base de esta cuestión. Em, el término, la palabra emoción viene de emotion, que es en movimiento. La etimología viene de emovere, ¿no? Hay algo que se mueve. Por lo tanto, podríamos decir que es como una especie de energía la emoción que nos permite movernos o realizar alguna acción determinada. En términos más técnicos, una emoción es una disposición a la acción. Dime en qué emoción andas y te diré qué acción puedes realizar, ¿no? Me encanta, eso es un invento mío, no lo patente, pero lo voy a Canta. patentar, pero me encanta, porque creo que es valioso empezar a mirar las emociones como disposiciones a la acción, ¿sí? Y así como una pista que pueda ayudarnos a empezar a darnos cuenta en qué emoción estoy, es hacernos la pregunta de qué me dan ganas. ¿No? Esto como algo para empezar a explorar nuestro propio espacio emocional y mundo emocional. Si yo me hago la pregunta de qué me dan ganas, puedo empezar quizás a descubrir o al menos a observar qué emoción, ¿sí? Es la que está por detrás de estas ganas que yo tengo de hacer tal o cual cosa. Eso que tengo ganas de hacer sería la acción, y por detrás está la emoción que me facilita conectar con esa acción. ¿Bien? Em, si miráramos al ser humano en términos
de círculos, como una coherencia, ¿sí? Donde tenemos lenguaje, tenemos un cuerpo, tenemos emoción y también tenemos algo que engloba todo eso, que es nuestro sistema energético. Para empezar a distinguir qué pasa en mi mundo emocional, puedo empezar a hacerme la pregunta de qué me dan ganas. ¿Sí? Me encanta eso que decís y creo que es fundamental y me respondés una de las preguntas que me hacía en esto de que muchas veces hablan de hacer contacto. Entonces creo que esa primer pista o esa primer posibilidad es poder tener de cabecera esa pregunta de qué me dan ganas. Y también recuerdo que cuando me definieron lo que era una emoción, energía en movimiento, me parecía maravilloso. Decía, ay, sí, qué genial, pero seguía siendo abstracto. Energía es un foco y el foco está quieto en lo que puedo ver y racionalizar. ¿Sí? Entonces, esto de pensar también que la emoción y el ser emocional nos habla de estar vivo, que cuando Totalmente. tenés ganas de y no tenés ganas de, quizás es, me dan ganas de estar quieto y estoy en la emoción de la tranquilidad o quiero esa búsqueda, tiene que ver con qué estoy viviendo y qué me motiva. Entonces es como, me terminó haciendo más sentido o completando los primeros atisbos que tuve de acercamiento cuando me decían energía en movimiento que yo, a mis principios, para mí energía era en movimiento, tenía que estar en movimiento y energía tenía que ser así. ¿Y qué pasa cuando estoy en otro tipo de emociones que no van en Claro, ese lugar, que, que tienen que ver con otro estado? Y también de qué me dan ganas, porque si no pareciera que no estaría en la emoción y se me termina de completar como sí, esto de estar en la vida, que la sí. apatía podríamos pensarlo como una ausencia, si se quiere, o la Bueno, pero indiferencia hacia un otro, es sí, cuando ya no está el sentimiento del enamoramiento, por ejemplo, o del enojo, y vamos a otro lado, pero creo que estamos emocionándonos todo el tiempo. todo el tiempo, porque todo el tiempo, ¿cómo se gatilla la emoción frente a un evento? Hay algo que sucede y yo emociono. Por lo tanto, estamos emocionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, porque todo el tiempo están pasando cosas. Yo ahora acá tengo el vaso con agua, si el vaso se me cayera, es un evento. Frente a este evento, yo conecto con una determinada emoción. Eso me parece que es un buen punto para distinguir que hay un evento que gatilla una determinada emoción. Ahora, frente al mismo evento, Flor puede conectar con una emoción distinta a la mía. Eso también me parece interesante poder distinguirlo. ¿Sí? El Total. evento existe, pero frente al mismo evento, cada uno conecta con un mundo emocional diferente. O puede coincidir que los dos conectemos con el mismo mundo emocional, pero también existe la otra posibilidad. Y tomando lo que acaba de traer Flor, que me parece súper interesante, es toda emoción, en toda emoción nos dan ganas de algo. Porque en esto de que la emoción es energía en movimiento, parecería entonces que solo tengo que estar como en una gama de emociones, por ejemplo, el entusiasmo o la valentía, ¿no? Y digo, ¿y qué pasa si estoy en la angustia? ¿Y qué pasa si estoy en la tristeza? Emociones que pueden estar asociadas a una ruptura amorosa, ¿no? ¿Y qué pasa si estoy en el enojo? Bueno, también me dan ganas de algo en ese espacio. Es decir, que toda emoción nos va a conectar con una o con determinadas acciones, no solo aquellas que tienen buena prensa, ¿no? La Flor me conoce y yo tengo como una postura muy marcada yo estoy en contra de esta cuestión de catalogar a las emociones, ¿no? Hay emociones buenas y hay emociones malas. No sé quién instaló eso y de dónde viene eso, pero juzgo que no, en todo caso podemos hablar de emociones que son posibilitadoras, ¿sí? Y emociones en las cuales si yo estoy mucho tiempo, que estamos hablando ya del exceso de estar en una determinada emoción, dejan de ser posibilitadoras. Es decir, yo puedo estar triste, pero si vivo en la tristeza,
Eso ya estamos hablando de un exceso de estar en un determinado espacio emocional. Yo puedo angustiarme, pero si vivo en la angustia, eso ya es otra cosa y estoy hablando del exceso de estar en ese espacio emocional. Por lo tanto, no tiene que ver con términos de buenas o malas, sino en términos de exceso. Me parece importante mirar a las emociones, ¿sí? Lo mismo si estoy en el exceso de entusiasmo. Me paso de rosca, me paso de vuelta. Totalmente. ¿No? Digo, por eso digo que creo que al menos yo invito a no mirar las emociones en términos de buenas o malas, sino mirarlas en términos de qué pasa si yo estoy en el exceso de esta emoción mucho tiempo. Y ahí aparece como un segundo escalón que las emociones tienen una duración muy breve. Se me cae el vaso de agua, yo me enojo, 10 9 segundos, algunos hablan de 12, y el enojo se va. Ahora, si yo quedo alimentando lingüísticamente, ¿no? Y perdón, bueno, no, no voy a decir una mala palabra, pero digo, Decilo, no, decilo. no, no, pues se está grabando. Que nabo, se me cayó el vaso, digo, ¿cómo puede ser? Justo que estoy en el Zoom. Si yo estoy ahí alimentando lingüísticamente, puede ser que no lo diga oralmente, pero sí que lo esté pensando, ¿sí? Empiezo a quedar anclado, ¿no? En la emoción del enojo. Si yo quedo anclado por semanas y eso se transforma en meses, ya dejo de hablar de emoción para empezar a hablar de que estoy en el estado de ánimo del enojo. Esa es la diferencia entre emoción y estado de ánimo. ¿Sí? La emoción tiene una duración breve, el estado de ánimo es algo que subyace en mí y que acompaña todo mi vivir. ¿Qué es lo que suele pasar muchas veces, justamente en las rupturas amorosas, cuando quedo anclado quizás en el estado de ánimo de la tristeza? Todo, y cuando estoy en un estado de ánimo, el que fuera, son como lentes que tiñen la manera en la que veo la vida. Y todo lo veo desde ese estado de ánimo. ¿Sí? Total. Ahí hay, digo, insisto en esto de poder distinguir y diferenciar emoción de estado de ánimo. No es lo mismo. El estado de Totalmente. ánimo es una emoción en la cual quedé anclado, perduró en el tiempo y desde ese espacio empiezo a todo ver teñido desde ese estado de ánimo. Me parece importante sumar a todo lo que traes, que acuerdo profundamente, no solamente de que depende la valoración